Este niño va a honrar esta tierra. Que crezca fuerte. Paraguay va a sentir su nombre. Nací para algo grande. Este libro y este río me lo dicen siempre. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¿Acaso vos tenés la respuesta que nadie me dice? No seguiré como seminarista. Mi camino no está solo en el altar. Está en las ideas y en mi pueblo. Perdóname, Señor, ya no puedo seguir en silencio. Tengo que luchar por mi pueblo, aunque me quede solo. Dejo mi tierra atrás, pero cada remo me acerca al futuro que necesito. Mi camino ya empezó. El conocimiento no es solo palabras, es el camino al poder verdadero. No vine a perder tiempo. Vine a aprender lo que otros no se atreven a saber. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Algún día, Paraguay también va a ser libre. Doctor, usted es la esperanza de los pobres. Basta de burlarse del humilde. Acá todos somos hijos de esta tierra. La justicia también es para el campesino. La ley debe servir a la justicia, no a los poderosos. No me den gracias a mí. La justicia es de ustedes, del pueblo. Yo solo presto mi voz para que se escuche lo que siempre fue suyo. La justicia me está llamando, pero no es solo por un campesino. Es por todo un pueblo. Tal vez este sea mi destino. Ustedes creen que la tierra es solo suya, pero Paraguay no tiene dueños. Es de todos los que la trabajan. No pueden callar al pueblo para siempre. Hoy hablo por todos los que trabajan esta tierra. Algunos me quieren callar, pero el pueblo me da fuerza. Con ustedes no tengo miedo. Cada palabra que escribo me acerca más al destino. No es solo ley, es el futuro de Paraguay. Llegó la hora. El Paraguay ya no va a vivir bajo órdenes de afuera. Esta tierra se gobierna sola. Basta de discusiones vacías. Paraguay necesita unidad. Si no hablamos con una sola voz, no habrá libertad. No estamos solos. Esta noche, con nuestra unión, el Paraguay despierta. Se acabó la obediencia ciega. El Paraguay despierta esta noche. La libertad empieza aquí. ¡Ríndase, gobernador! Esta noche manda el Paraguay. Está hecho. Desde hoy, el Paraguay ya no se arrodilla ante nadie. Hoy hablo como su líder. No por ambición, sino por deber. Este país será fuerte y será libre para siempre. Y este camino lo vamos a construir juntos, con la fuerza del pueblo. ¡Viva el Paraguay libre! La libertad se defiende con soledad. Es un precio alto, pero es el camino de un pueblo libre.